sangre nos ha redimido. Un gran linaje nos has hecho para con Dios. Reyes y sacerdotes. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí por Radio Joven, una vez más totalmente en vivo, desde la hermosa ciudad de Jalapa, Veracruz, aquí en una ciudad pequeña, prácticamente entre comillas, pero muy llena de gente, tráfico terrible, un clima excelente, frío en la noche, en la mañana templadito, a mediodía calor, en la noche llueve, y así es el clima de Jalapa, como nosotros, variantes muchas veces, ¿verdad? No es cierto. Estamos muy contentos en esta tarde de estar aquí transmitiendo desde Radio Joven en el estudio. Paquito tiene una sonrisa que jamás se deja de ver ahí en su rostro, pero sin más preámbulos, en esta ocasión solamente voy a ser moderador, pero aquí los invitados de honor en este programa, que es Entre Pastores, así se va a llamar hoy, es el Pastor Miguel. Buenas tardes, Pastor Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos. Pastor Armando Díaz, ¿cómo se encuentra usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, gracias a Dios, aquí con el Pastor Miguel, saludante. Pastor Pablo, te quieres deslindar, pero no. Dios les bendiga a cada uno, pero no, yo decía, iba a estar entre pastores porque está el pastor de Radio Joven, Paco Vera, también está allá atrás. Vamos a pasar un micrófono más al rato para que también esté platicando y hablando con nosotros. Tenemos un hermoso tema el día de hoy. Queremos hablar de matrimonios, no el de nosotros, decíamos fuera del aire. De nosotros ya platicamos mucho, ya nos cansamos de amigos, platicamos cuando nos golpea la mujer, ¿no es cierto? Cuando nos regaña solamente, nos instruye solamente. Bueno, yo no puedo decir que no, porque si diría que no, dice la palabra de Dios que soy mentiroso. Pero me instruye solamente. Me ayuda. ¿Cómo estamos en esta tarde? Pues bien, gracias a Dios, Pablo, aquí estamos con Pastor Miguel, como decías, estamos contentos de poder estar una vez más, poder tocar ese tema con respecto al matrimonio. Y pues hablar de matrimonio es hablar de muchas cosas, pero estaba yo analizando que hablar del matrimonio es hablar del corazón de Dios, y vamos a ver después por qué del corazón de Dios. Y no sé qué piensas, Pastor Miguel, con respecto al matrimonio. Pues bueno, de entrada es una bendición el matrimonio. Creo que, aunque estaba leyendo una estadística muy interesante en un libro, muy buena, de Timothy Keller, donde él habla acerca de cómo, a pesar de que el día de hoy el matrimonio es sumamente atacado y descalificado, y muchas personas ya no quieren entrar a la parte del compromiso matrimonial, cómo está la Organización Mundial de la Salud, tiene avalado el hecho de que la gente que está casada es emocionalmente más sana y más estable. Wow, por eso soy así, no se crean, ¿ya vieron? Ya tengo muchos años de estar casado y por eso creo que estoy feliz. La verdad es que sí, creo que tiene mucha la razón. Hay gente que vive soltera, vive sola y tiene un carácter un poquito especial, pero gracias a Dios todos los que conozco que están casados dentro del evangelio, dentro del cristianismo, tienen sonrisa siempre. Hay una parte de la Biblia que dice que el que haya esposa haya el bien, y yo creo que el escritor no se equivocó. Aunque muchas veces hay gente que dice que el matrimonio es
como aquellas moscas que están pegadas en la pared, en el espejo o en el cristal, más que nada en el cristal de una ventana. Las que están afuera se quieren meter y las que están adentro se quieren salir. Mucha Bueno, gente ha creo que no es el comentado caso con de respecto nosotros. a eso, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a una parte de la Biblia que es en Génesis, donde vamos a encontrar el principio, 4 principios importantes con respecto al matrimonio? Adelante. Adelante, adelante. Antes de leer lo que es Génesis, quiero hacer un comentario. Estaba yo analizando un punto importante. ¿Cuál es la diferencia entre un principio bíblico y entre una preferencia de una persona? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre un principio bíblico y la preferencia de una persona? Porque de ahí vamos a basar el texto que vamos a leer. Yo traigo una definición aquí. Pero ayúdanos, por favor. Ok, a ver qué les parece esto. Mire, un principio bíblico es una regla moral con base bíblica que guía nuestra conducta. Es un principio bíblico. Un principio bíblico basado en la palabra de Dios, lo ponemos en Japón y se tiene que cumplir. Lo pones en Argentina y se va a cumplir. Es un principio bíblico. Y una preferencia son decisiones que el hombre toma basadas en gustos, antojos, deseos o estado de ánimo de la persona. Y a veces el matrimonio, o podamos decir, el matrimonio podemos tomarlo con un principio bíblico que vamos a ver, o hay gente que lo toma como una preferencia, es decir, prefiero estar casado, pero sabes que mañana ya no quiero estar contigo porque pues ya no siento ese deseo, ¿no? Pero un principio bíblico no cambia, donde quiera que usted lo ponga, Dios va a respaldar. Y no sé si vayamos a la palabra de Dios y veamos. Sí, si que quieren, dice adelante. Génesis. aquí está el texto. Dice, por tanto, es Génesis 2:24. Así es, por favor, pastor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok. En este pasaje en Génesis, Dios instituye el primer matrimonio, que es Adán y Eva. Así es. Y en en estos 2 versículos vamos a ver 4 principios importantes. A ver qué les parece. Ok. Adelante, creo que sí. El primer principio se llama el principio de separación. El segundo principio es el principio de permanencia. Y el tercer principio es el principio de unidad. Y el cuarto principio es el principio de intimidad. Algo importante quiero resaltar, porque va a haber mucha gente que se va a conectar y va a decir, bueno, son principios bíblicos, ¿no? Y tú estás haciendo énfasis en el sentido de que mucha gente tiene o se deja llevar por el deseo, sentimientos y anhelos, pero un principio bíblico es un fundamento que, como dijiste bien, sea aquí en Japón, en China, donde sea, se va a cumplir. Entonces es muy importante, si por primera vez nos estás viendo en esta tarde y dices, bueno, ¿qué importancia tiene este tema para mí? Bueno, si todavía no estás casado, son principios que te van a ayudar para cuando tomes la decisión de querer estar casado. Si estás casado y los aplicas en tu matrimonio, wow, te va a ir de maravilla también. Entonces yo creo que si le pones interés en esta tarde al tema, vas a ser muy enriquecido, ya sea para lo que estás viviendo el día de hoy o para un futuro más adelante, ¿no es así? O sea, la verdad es que sí. Sí, sí, claro que sí. Yo considero también, ampliando un poquito la parte del principio, es que un principio es algo inalterable, es algo que no cambia jamás. Así como es una ley que no se puede cambiar, aunque la gente quiera cambiarla, es como la ley de la gravedad. El principio de la ley de la gravedad te mantiene los objetos sobre la superficie, y todo lo que sube en algún momento tiende a bajar. Es un principio de la ley de la gravedad. Entonces los principios establecidos por Dios son inalterables, aunque la gente quiera maquillarlos, quiera darles la vuelta. Es como oponerse a la gravedad y decir la gravedad no existe, ¿no? Entonces los principios bíblicos, que obviamente son principios divinos, pues son inalterables y nunca van a cambiar. A pesar de las perspectivas que haya y preferencias, jamás van a cambiar y siempre darán el resultado que afirman dar. Así es. Entonces, si estás escuchando, toma nota, por favor, ahí y ve, y cada uno de esos principios, si los vas a aplicar a tu matrimonio. Ayer que estábamos, el pastor nos dio unas hojas, y anoche que estaba yo leyendo esto, la verdad que fuimos muy enriquecidos junto con mi esposa, las estuvimos leyendo, y la verdad que yo sé que vas a ser bendecido en esta tarde. Adelante, pastor, ¿cuál sería el primer principio? El primer principio estamos hablando, se conoce como el principio de separación. La Biblia dice, por tanto, el hombre
dejará a su padre y a su madre. Ese principio es un principio que se llama el principio de separación. La mayoría en mi caso, cuando me casé, estuve viviendo en la casa de mi mamá me dio un cuarto, pero a veces nos puede pasar que aunque estemos casados, seguimos dependiendo en muchas áreas de los padres. En ese caso puede ser tanto el área emocional, el área económica, y cuando Dios dice que el hombre va a dejar a su padre y a su madre, está hablando de una separación. Ahora, cuando hablamos de separación, obviamente no estamos diciendo que se va a olvidar de su mamá, ¿no? Claro. No estamos diciendo que se va a olvidar de los familiares. Estamos hablando de que Dios quiere que podamos madurar con respecto a nuestro matrimonio, madurar como personas, madurar como esposos y poder salir adelante con respecto a lo que es este principio de separación. No sé qué piensan ustedes. Responsabilidad antes que todo, ¿no? Porque muchas veces, de hecho, yo creo que la mayoría, y la tenemos muy arraigado en nuestro país, México, de que somos, bueno, vas al DF en ese sentido, ¿no? Y son gentes muy numerosas en el sentido de la familia. Los hijos se casan, las hijas se casan y llegan a vivir ahí, están viviendo ahí. Y no solamente en la Ciudad de México, digo, también aquí en Jalapa hay una tendencia así. A nivel nacional creo que eso es lo que está sucediendo y pasa, ¿no? Más que en otros países. Lo podemos ver en Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha independencia en el sentido de que el joven ya se va a la universidad, se empieza a separar de su familia, ¿no? Hay una separación. Aquí en México sigue estudiando en la universidad, se casa y sigue viviendo con mamá y con papá. Es un principio que no lo hemos aplicado hoy en día, ni en el sentido de que nos puede dar un beneficio y una bendición de parte de Dios, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo resaltar todo esto, porque también hay que romper con ese tipo de ¿cómo le podríamos llamar? De generacionalmente hablando, ¿no? Desde la antigua. Mientras más la familia era más grande, era mucho mejor, ¿no? Que los hijos estuvieran viviendo aquí, que las hijas. Eso lo vemos con los abuelos, bisabuelos. Yo recuerdo ir a visitar a mis abuelos y era una vecindad. Y literalmente eran 9, 10 diferentes viviendas, y solamente era una sola era la que no era de la familia. De ahí todos eran tíos y tías y todos estábamos ahí viviendo en la misma vecindad, ¿no? Pues yo creo que es parte del apego, es una situación de apego, pero el principio de la separación es fundamental, porque no hay manera en que el matrimonio pueda encontrar madurez a menos que haga caso a lo que Dios determina. Y si Dios dice, es necesario que el hombre se separe para que asuma responsabilidad, para que madure, para que aprenda a amar a su mujer y a convertirse en uno sin que haya interferencias, ¿no? Para que aprendan a llevar una nueva dinámica de familia, sin que combinando estas dos culturas de las cuales vienen el hombre y la mujer, o estos entornos. Y si esto no se da, la realidad es que es muy complicado, porque siempre está la interferencia. Si aún estando en la misma ciudad, en casas separadas, pues hay injerencia de los familiares de cierta manera. Entonces, cuando el principio de la separación no se respeta, pues entonces es imposible que el matrimonio llegue a la madurez establecida por Dios. Y todo lo que no madura, lo que no llega al nivel donde tendría que llegar tarde o temprano, se puede enfermar, y eso va a generar frustración y va a generar muchos problemas, porque al final el espacio del matrimonio está reservado para ciertas cosas específicas que solamente se pueden adquirir a través de separarte del vínculo de los padres, ¿no? Y en primer lugar, pues esta tendencia, la idea sería que el hombre salga de su casa, va por su mujer, o la que va a ser su mujer, y que la chica salga de su casa al altar y del altar a su nueva casa, ¿no? O sea, y está difícil de repente que el hombre salga, vaya por la chica, la saque de su casa para ir a meter a la casa de su mamá, o cosas de este tipo, ¿no? Entonces yo entiendo, un tiempo solamente, y yo entiendo que al principio, como decía el pastor, yo también, o sea, en nuestros primeros meses de matrimonio, mi esposa y yo dijimos que no íbamos a hablar de nuestros matrimonios, pero aquí estamos ya. Ya estamos metiéndonos de camisa 2 semanas. Mi esposa y yo estuvimos unos meses en casa de mi suegra, por cuestiones de que estaban arreglando la casa donde vivimos ahora, y ahí estuvimos, ¿no? Pero la realidad es que en ese sentido mi suegra siempre fue muy respetuosa. Hasta la fecha siempre ha sido muy respetuosa, entonces siempre nos dieron esa privacidad, pero la realidad es que no cualquiera cuenta con ese tipo de ventajas. Hay familia que se involucra demasiado y eso genera muchísimos problemas, y nosotros como pastores lo sabemos porque hemos escuchado
hemos aconsejado, hemos ministrado matrimonios donde hay una situación de injerencia de parte de la familia. Y así es, ¿no? Bueno, hay muchísima influencia. En el sentido de se me venía una cita bíblica, un pasaje bíblico en el cual estábamos, quiero recordar que Dios manda que uno tenga una dote, ¿no? Para la mujer, cuando uno se va a juntar. O sea, eso lo vemos desde el Antiguo Testamento y eso es, si teníamos que incluso aplicarlo en el día de hoy, ¿no? Tener tu propia casa, tu propio trabajo, ya una fuente económica. Pero muchas veces uno toma a la ligera ese tipo de consejos que vienen de los padres, vamos a decirlo así, ¿no? Pero ahorita viene de Dios. En esta tarde estamos dando un principio bíblico que es de parte de Dios, que nos va a ayudar y va a beneficiar para poder hacer las cosas mucho mejor y tener un beneficio propio dentro de nuestro matrimonio, ¿no? El futuro matrimonio, si estás por casarte, vas a tener una bendición si estos principios los llevas a cabo. Cuando no se respeta este principio, las estadísticas también hablan acerca de que muchos divorcios están provocados por los familiares, porque como decías bien, la mamá se mete, el suegro se mete, los hermanos se meten, y cuando no entendemos el principio también de separación física, sino también la separación emocional. ¿Qué quiero decir con esto? De que es un matrimonio, se pelean, y puede ser ya sea el esposo o la esposa, corre con mamá, corre con papá, oye, ¿sabes qué? Me peleé con mi esposa, me hizo esto, lo otro. Y a veces al generar esto, provocamos que en el corazón de la persona que le estamos contando pueda haber un rencor, se puede enojar, y el otro día el matrimonio está feliz y contento, pero ya dejaron un problema con la persona que se lo contó. Por eso cuando Dios dice que tenemos que separarnos, obviamente hay matrimonios que están empezando y bueno, con esto tampoco estoy diciendo que no se va a necesitar la ayuda de los familiares, pero lo ideal es poder separarse. Antes de que Dios le diera esposa a Eva, eso va para los jóvenes que quieren casarse. Adán. Esposa Adán, perdón, pastor. Sí, cierto. Esposa Adán, lo primero que le dio fue trabajo. ¿Sí? Entonces, para los jóvenes que nos están escuchando, antes de que Adán le dieran a su esposa, Dios le dio trabajo. Entonces, ¿qué le puso a hacer? A ponerle nombre a los animales. Entonces, en el matrimonio, hermanos, yo creo que es importante este principio. Y como decía pastor, hay hogares que sabemos que hay problemas y esos problemas no se resuelven con oración. Porque hay gente que dice, pastor, ayúdeme a orar por mi familia que tiene problemas. Y uno va y ve y dice, es que el problema que tú tienes no es oración. Simplemente tienes que aprender a separar a los familiares, a no permitir que se meta más papá, que se meta más mamá. Con esto no estoy diciendo que no vas a recibir un consejo, no. Pero a no meterse más allá, ¿no? Es un primer principio. Así ¿Qué piensa, hermano Pablo? Permítame, voy a empezar a dar saludos porque ya empezamos a tener aquí saludos. Quiero mandar saludos a Carlos Enrique desde Estados Unidos. Dice, bendiciones pastores, Dios les guarde y los bendiga. De igual manera a su familia, a cada uno de ustedes. Bendiciones siervos de Dios, Marta Díaz, Fernando Palestina, bendiciones amigos. May está viendo, la esposa del pastor Miguel también lo está viendo. Dice Carmen Hernández, caballeros, saludos pastores. Gray dice, aquí te estoy viendo y ya eso es para usted. Dice, mi amor. Y manda ahí una carita de enamorada y de besos. Bueno, qué bueno que la esposa por medio de este mensaje se comunique con usted, pastor. Sí, para que vean que hay, hay amor, veracidad. Hay autoridad. La interventora de la Secretaría de Gobernación. Ok. Sí, la verdad es que los principios que estamos viendo, este principio que estamos viendo es muy importante. Yo creo que en lo personal, si yo lo hubiese sabido, si lo hubiera puesto en práctica en un principio de mi matrimonio, muchas cosas hubiesen cambiado y hubieran sido para bien, ¿no? Yo bendigo mucho la vida de mi suegra, siempre lo he dicho, es un mandamiento, la amo por eso, porque es un mandamiento, la amo mucho a mi suegra. Y saludos a mi suegra, a mi esposa, porque me va a estar viendo. La verdad es que si yo hubiera aplicado este principio, si yo hubiera hecho esa separación, muchas cosas buenas hubiesen sucedido, ¿no? Y no muchas cosas, no puedo decir malas, pero sí hubo rencilla, hubo roces ahí entre la familia. Yo llevé a mi esposa a vivir con mis padres, en el cuarto de soltero que tenía yo prácticamente. Fue un caos, la verdad.
compartir el baño con la misma familia, la cocina. Mamá, aunque el despegarse, no solamente el dejar, también nosotros en la parte que nos corresponde es enseñarle a la parte de lo que es mamá y papá, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo empecé a querer hacer la separación, costó mucho, en el sentido yo estaba preparado, pero mamá no estaba, a lo mejor papá sí, pero por la influencia de siempre tener ahí al hijo, hay un problema, ¿no? Hay un conflicto en el sentido porque, ok, yo hago mío el mandamiento, cumplo este mandato de parte de Dios, pero también la otra parte, ¿no? O sea, la mamá o la suegra que no quiere dejar a la hija o no quiere dejar al hijo, es muy difícil lo que están ustedes diciendo ahorita, ¿no? En el sentido de que hay mucha influencia dentro del matrimonio y por eso hay muchos problemas también, ¿no? Pero yo añadiría a ese punto, puntual, o sea, profundizaría en la idea de que efectivamente esto no significa que no pueda recibir un consejo, lo cual es muy importante, pero hay que pasar esos consejos por el filtro de la Biblia, o sea, sobre todo si eres un creyente, ¿no? Porque probablemente nos esté viendo alguien, o alguien nos pueda ver en algún momento, alguien que no está a lo mejor involucrado en la iglesia cristiana, ¿no? Pero hay que filtrar siempre todos los consejos. Pero yo preguntaría otra cosa, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con un hijo al que siempre le haces la tarea? Pues nunca aprende, ¿no? O sea, al final tú eres el que pasa el examen, tú eres el que hace las tareas, él nunca va a aprender. Claro. ¿Qué pasa con un hijo que quiere casarse pero no quiere asumir las responsabilidades? Y entonces tú como papá vas y entonces tú lo sostienes, tú le das dinero para que pague la renta, para que pague esto, o sea, de entrada, pues, o sea, esta parte no significa tenerlo todo, no sé cómo hayan empezado ustedes, pero yo recuerdo muy bien que a mí mi pastor me dijo, Mike, nadie empieza teniendo todo, ¿no? Hablando de las cuestiones materiales, nadie empieza teniendo todo, pero el asunto es que tengas tu casa, o el departamento donde vas a vivir, o el cuarto que vas a rentar, o lo que sea, pero tú y ella, aunque tengan que dormir en el colchón, en el piso, pero ahí empiezan, nadie empieza teniendo todo, y lo que yo veo el día de hoy, es que hay una tendencia que tiene que ver con el asunto de la generación millennial, o sea, porque es cierto, ¿no? Una de las características de esta generación es que consideran que merecen todo sin hacer nada, ¿no? Y porque yo lo valgo, ¿no? Así como el comercial ese que decía, porque creo que lo valgo, ¿no? O sea, y simplemente porque creen que lo valen, entonces deberían tener todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Muchas personas que se quieren casar, sobre todo el hombre, que es el que debe dar el paso de responsabilidad acerca de la provisión, y de repente vemos que quieren dar el paso de casarse, de comprometerse, pero no quieren pagar el precio de proveer. Y entonces, o se quieren esperar hasta tener todo, ¿no? Y entonces nunca vas a tener todo, o sea, claro, se quieren esperar hasta tener todo. Y entonces vemos a los papás constantemente involucrándose, sacándoles las papas del horno ahí, ¿no? Del fuego, para que no se quemen, para esto, para aquello. Y entonces este joven, hablando en el aspecto del varón, que es el que debe tomar la iniciativa, pues nunca madura, ¿no? Nunca madura porque es como un niño al que siempre le están haciendo la tarea, entonces nunca aprende. Y esto se vuelve bien complicado. Y por el otro lado, algo de lo que decías, Pablo, es esta parte de a lo mejor la mamá que tiene un cordón umbilical bastante fuerte con su hijo, con su hija, y que leyendo un poquito también te das cuenta que esto puede ser hasta enfermizo en algunos casos, porque algunas mamás, y perdón mamás, pero así puede pasar, algunas madres, por ejemplo, si son madres sobre todo divorciadas, ha habido casos donde la mamá divorciada no puede tolerar la felicidad de su hija o de su hijo, y se involucran tanto en la vida de ellos, que la idea de la mamá, aunque diga que no, ella quiere, no soporta ver la plenitud de su hijo, de su hija, y entonces hace lo posible porque haya una separación y porque haya conflictos, ¿no? Entonces existen estos casos. Así es. Tiene que ver con el hecho de que el hombre debe tomar la iniciativa de decir, ¿sabes qué? Qué bueno que nos apoyaron, si te van a apoyar tus suegros o lo que sea, o sea, decir, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿6 meses? ¿1 año? Pero un plan, y ¿sabes qué? Máximo 1 año y nos vamos a nuestra propia casa. Si no da ese paso, entonces nunca verá reflejada la madurez que Dios está esperando y la plenitud para ese matrimonio. Así es, pastor, la verdad que sí, tiene mucha razón en ese sentido. Yo también, viéndose a la mente muchas cosas, ahorita que es el punto de la separación, ok, ponemos el punto del tiempo, 6, 1 año, hay una separación física, la separación emocional, incluso el sentido sentimental, cuando
te cocina tu esposa en ese sentido y nos enseñaban estuvimos compartiendo una ocasión en un lugar que vamos a hablar más adelantito, ¿no? Del remen, que decían que no se valían golpes bajos, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de esa parte, ¿no? Pero un golpe bajo en el sentido de no haber una separación emocional o sentimental, en el sentido, ya sea más que nada del lado varonil, de decir, no hombre, es que la sopa de mi mamá estaba mejor, ¿no? No hay una separación aún tampoco emocional o sentimental en el sentido de extrañar las cosas que mamá hacía, ¿no? Por ti, en ese sentido. Yo creo que también hay que aprender a hacer eso, ¿no? Si ya estás planeando el casarte, el tomar la decisión de juntarte con tu esposa, bueno, más que nada tiene que ser ahora en un principio bíblico casarte, ¿no? No es juntarte, ahora claro. No es juntarte, es casarte, te va a unirte para siempre. El sentido es también que debe haber una separación emocional y mental en el sentido ¿no? Porque hay muchos comentarios de esos cuando llegamos, en lo personal lo hice, ¿no? Yo no estaba en Cristo cuando yo me casé, entonces sí era muy tajante en ese sentido. Yo no había una separación sentimental y emocional hacia mi mamá, ¿no? Era el sentido de, sin darme cuenta, dañaba el sentimiento de mi esposa. Lo interesante aquí del texto que estamos viendo es que el consejo, el principio bíblico, como decía, para reafirmar, se lo está dando al varón, no se lo da a la mujer, porque la mujer por naturaleza, ella es independiente, quiere tener su casa, quiere tener su espacio. Cuando me ha tocado ver, cuando la esposa está viviendo en casa de la suegra, ella dice, ¿sabes qué? Yo quiero cocinar, quiero tener mi estufa, quiero tener mis cosas, y por lo regular el esposo dice, ¿sabes qué? Pues no, estamos aquí tranquilos, estamos con mamá, comemos todos juntos, pero la mujer es la que quiere siempre decir, quiero tener mi espacio, ¿no? Y el hombre, por eso Dios le da el consejo, ¿no? Por tanto, dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su madre. Es un principio importante, que es el principio de separación. Para los que nos están viendo, si se van a casar, tomen en cuenta este principio. Los que están casados y están pasando problemas por la familia, porque no han cortado con el cordón umbilical, pues es importante que podamos retomar este principio, pastor. ¿Por qué haces así, Paquito? En camisa a dónde se va. No, ¿por qué? ¿Cómo crees? Son principios bíblicos. Y apenas empezamos, estamos aquí con todo aceptamos cualquier tipo de pedrada. Una pregunta, hermanos. ¿Un matrimonio está basado en compromisos o en sentimientos? En compromisos. Sí, compromisos. Decisiones. De hecho, creo que lo primero que te lleva a tomar una decisión es el sentimiento, humanamente hablando, ¿no? Pero tiene que estar basado un matrimonio por compromisos. Bueno, es que creo yo que lo natural, o sea, nadie se levanta así de la nada y dice, ay, me quiero casar con la vecina. O sea, sí, claro, ¿no? O sea, hay un asunto de atracción, hay cosas que se mueven, pero sabemos que esa etapa es bastante fluctuante, la etapa primaria, ¿no? Y luego, que es la parte donde siempre le llaman el enamoramiento, y es muy engañosa, ¿no? Es donde inclusive a veces la persona ni siquiera alcanza a ver los defectos, o sea, no acepta los defectos de su pareja y dice, ah, no importa, oye, y los papás le dicen, oye, hijita, pero pues mira este cuate, ¿no? O sea, míralo, mira cómo trata a su mamá, no, pero es porque es que tú no conoces, o sea, trata de excusarlo, pero curiosamente la etapa realmente más real es cuando el amor madura, ¿no? Y eso sucede en el matrimonio. Cuando ya no es un asunto de emociones, sino es un asunto de convicciones, es un asunto de decisiones donde tú dijiste, me casé con esta persona, di mis votos, ofrecí mis votos y ahora los cumplo, ¿no? Y ya no tiene que ver, porque se te mueven cosas, por supuesto, en medio de las diferencias, pero una persona que está en la completa decisión y convicción de que se casó de manera correcta, o sea, la palabra divorcio jamás le va a pasar por la mente, o sea, nunca. Así es, ¿no? Entonces un matrimonio sólido está basado en compromisos, ¿verdad? En un compromiso, así es. Absolutamente. De hecho, la Biblia habla en Malaquías y se refiere a la mujer, y Dios le habla al hombre y dice, recuerda a la mujer de tu pacto, y si es un pacto con ella, si es un compromiso, ¿no? Porque desafortunadamente hoy muchos matrimonios no están basados en compromisos. Me caso y bueno, si la hacemos, pues bien, si no, nos separamos al año, ¿no? Es que ya no siento vamos a probar, ¿no? Sí, o ya no siento quererte, ya no siento lo mismo que antes. Vaya, el matrimonio es un compromiso, ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Claro que sí. La gente que está allá dice el pastor, yo lo
Dice, No, nosotros tenemos que decir que estamos de acuerdo porque nosotros nuestras esposas están viendo y está quedando grabado, Paco. Entonces vamos a decir que, Ok. o sea, me hace la pregunta en vivo, como que, o sea, ¿cómo crees? Otro principio que está en Génesis, en el texto que estábamos leyendo al principio, se llama principio de permanencia. Va a dejar a su padre, a su madre, el varón, y se va a unir a su mujer. Ese principio se llama permanencia, es decir, voy a estar con ella, pase lo que pase, como decías, ni tiene que pasar por la mente el divorcio, y es un principio de permanencia. ¿Qué tiempo llevas casado, pastor? 4 años. 4 años voy a cumplir 5, pero con mi esposa este año cumplimos, o sea, de estar en una relación ya de pareja, 8 años. Y yo uniría esto a lo que comentaba Pastor hace un momento acerca del pacto, ¿no? El principio de permanencia se basa precisamente en el pacto. El problema que vemos el día de hoy es que están basando el principio, no podríamos llamarle principio, pero así lo ven. Esta idea de la permanencia la están basando en emociones. Entonces, cuando la emoción o el sentimiento ya no alcanza, la permanencia se anula. Pero el principio de permanencia se fundamenta en el pacto que tú haces delante de Dios, donde tú, aunque eso pasa por ver tantas novelas, ¿no? Porque Sí, es cierto, ¿no? Es porque cierto. se paran en los altares y empiezan a decir: yo estaré contigo en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y de repente les da una gripa y ya cada quien se quiere ir a su casa. Entonces tiene que ver con el hecho de que no entendemos. Por eso esta decisión, a mí me enseñaron, me acuerdo que mi primer pastor me enseñó y me dijo: Miguel, la decisión más importante de tu vida es acerca de tu fe en Cristo, pero la segunda decisión más importante de tu vida es con quién te vas a casar, porque es un asunto para toda la vida. O sea, ya no es algo que puedas cambiar, no es que puedas decir, pues si no me gusta, pues cambio el modelo, ¿no? O cada determinado tiempo, como algunos lo acostumbran, ¿no? O algunos lo enseñan, sino que es un asunto de permanencia constante, ¿no? Es una de permanencia absoluta, donde tú dices, estamos pasando por un tiempo de escasez, y yo tengo como ejemplo algunos matrimonios que he visto en una situación económica no sencilla, y he visto matrimonios donde cuando lo económico empieza a mermar, a menguar, entonces hay un cambio anímico en uno de los dos. Así es, sí. Y veo Suele y he pasar visto mucho. otros matrimonios donde dicen, ¿sabes qué? Pues frijoles, pero juntos. Sí. Y le vamos a buscar y le vamos a echar ganas. Es un asunto de permanencia. Y para cerrar mi comentario en esto, hay una historia real que alguna vez compartió un hermano en la iglesia. Dio este ejemplo. Él conocía a estas personas donde pues eran una pareja, parecía como pareja de revista, ¿no? Como muy guapos los dos y todo. Pero era más como un matrimonio de apariencias. Y entonces resulta que empieza a haber, bueno, hay un accidente, esta chica tiene un accidente y literalmente pues queda en muy malas condiciones físicamente, ¿no? Entonces él soportó cuidarla solamente 3 meses, y después de los 3 meses se separó de ella porque ella perdió una pierna y perdió parte del rostro en el accidente. Tuvieron que reconstruir una parte. Entonces la parte física a este chico lo mermó y decidió por divorciarse, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que no aplica, porque no estamos viendo que la parte que sostiene el principio de la permanencia es el pacto que tú haces en un altar delante de Dios. Por eso es importante que no solo se casen por lo civil, sino que se casen en una ceremonia donde Dios esté presente. Así es, ¿no? Y tengan el conocimiento que lo están haciendo delante de, ¿no? Delante de. En este principio el primer principio era dejar, ¿no? Era cortar lo que era la parte emocional, la parte física, la parte sentimental. Pero en este principio que es permanencia, tú cortas y ahora te unes con tu esposa en esas 3 áreas: en la emocional, en la física y en la espiritual. Y eso es importante, ese principio. Desafortunadamente también hay muchos problemas en los matrimonios. Yo lo viví con respecto a cuando sí tienes permanencia, pero en la parte económica a lo mejor no está siendo
como digamos la palabra, igual no estás manejando las finanzas igual con tu esposa, tú eres el varón y dice, pues yo las manejo, pero en este principio de permanencia te estás cortando con lo que dejaste papá y mamá, y te estás uniendo con tu esposa en todas las áreas, que es el principio de yo voy a permanecer en todo, tanto físicamente, emocionalmente y económicamente. Es un principio importante y la Biblia dice, se tiene que unir a su mujer. Sí, yo asumo lo que acaba de decir el pastor Miguel y lo que estás comentando, pastor, que realmente uno ya no tiene que moverse dentro de, no podemos deslindarnos de las emociones, como decía el pastor Miguel, ¿no? O sea, están dentro del paquete cuando llegamos al matrimonio, están dentro del paquete. Va a haber momentos en los cuales te vas a sentir a lo mejor triste, enojado, frustrado, muchas veces porque las cosas no salen como tú quieres dentro del matrimonio, pero esto no quiere decir que, como decía el pastor, tomo la decisión de cambiar de modelo porque ya salió el modelo número del 19, no del 2019. No, esto es permanecer, ser fiel delante de lo que un día tú cumpliste al decir, ¿no? Si cuando tú le dices a una persona, ¿sabes qué? Me quiero casar contigo, lo que decían ustedes, ¿no? Me gustó mucho el énfasis que le hizo, ¿no? La mayor decisión que tiene el ser humano como hombres es aceptar a Cristo, ¿no? Y después tomar la decisión de con quién te vas a casar. Si lo estás haciendo es para siempre, ¿no? Entonces es un principio muy bueno. Acababa yo de leer un comentario de un joven, dice, soy soltero, dice, pero es un tema muy interesante para aprender, dice, y aplicarlo en un futuro. Entonces yo creo que van a ser enriquecidas muchas gentes de lo que nos están escuchando. Este programa va a estar en la plataforma de Radio Joven, luego se proyecta después, se sube también a la plataforma de YouTube y mucha gente va a ser enriquecida y va a ser bendecida con esos principios. Yo creo que hoy como pastores hay una tremenda responsabilidad sobre los jóvenes que están dentro de la iglesia, que ya están así como que querer dar ese paso, ¿no? de matrimonio, en el sentido de estos principios que se le dieran a ellos antes del matrimonio serían formidables para cada uno de ellos y que ellos realmente lo llevaran a la práctica, no dentro de su matrimonio. Estaba recordando en forma de chascarrillo, la esposa se despierta 3 de la mañana y voltea a la cama y su esposo no está, baja a la cocina y ve que su esposo está sentado en la mesa con un vaso de leche y pensativo, lo encuentra pensativo y entonces la esposa viene y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y él dice, ¿te acuerdas hace 20 años que tu papá nos encontró en la sala y nos dijo, o me dijo que si no me casaba contigo me iba a meter 20 años en la cárcel? La esposa le dijo, sí, recuerdo. Dice el esposo, hoy sería yo libre. Llevaba la cuenta de los 20 años, hoy ¿no? Hoy sería yo libre. Sí, ¿no? O sea, realmente él estaba permaneciendo solamente porque llevó la cuenta, ¿no? Porque el suegro lo había obligado, ¿no? Y desafortunadamente a veces pasa así, ¿no? O sea, hay gente que dice es que nos casamos y si no lo hacemos, pues nos separamos. Hay un texto en Mateo 19:6 que Jesús habla acerca de este punto y dice Jesús, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y algo interesante con la palabra de se unirá a su mujer, miren, la palabra unir significa adherirse, significa apegarse, ser pegado con goma a una persona. Es lo que significa la palabra adherirse. Y no sé si ustedes han visto las tablas de AAA, a las personas que nos están viendo, las tablas de AAA están hechas de infinidad de pedacitos de madera, pero son pegadas. Ustedes traten de despegar una tabla de AAA y ¿qué es lo que sucede? No se desborona, ¿no? Se desborona. Se desborona. Entonces, cuando en el matrimonio sucede un divorcio, es lo que pasa. O sea, es imposible. O sea, no es imposible, sí se puede divorciar, pero es imposible que la gente, complicado. O que la gente diga, no pasó nada, no sucede nada, no es cierto. Sí, nadie va, siempre habrá gente lastimada, así ¿no? Nadie saldrá ileso de una separación. Si hay hijos, los familiares, el esposo o la exesposa, pero este punto de permanencia es importante. Cuando yo decido unirme a mi esposa es porque yo lo decidí y me estoy pegando a ella, me estoy adhiriendo a ella y entendiendo que es para siempre. No, y yendo quizás un poquito más al punto de que seguramente vamos a profundizar más adelante,
pero partiendo del hecho de cómo en la Biblia la revelación o el misterio del matrimonio revela la relación entre la iglesia y Jesús. Así es. Entonces, esta permanencia del amor constante de Cristo, ¿no?, hacia la iglesia, donde Él permanece de manera incondicional, amando a su iglesia imperfecta, donde el apóstol Pablo dice por medio de esa revelación que cuando Jesús hace esto, entonces dice, la está santificando y purificando para sí mismo. Y entonces cuando nosotros estamos dispuestos en esta permanencia a honrar nuestros votos, a honrar a nuestra esposa cumpliendo esos votos, honrando a Dios al cumplir nuestros votos, de una u otra manera estamos perfeccionando y santificando la vida de nuestra esposa. Entonces, si algo hay el día de hoy son cambios, ¿no? Todo es muy volátil, todo cambia de manera muy rápida y muy frenética, y entonces el matrimonio no deja de ser, no está exento de este tipo de cosas. Por eso es que llegó un momento donde la gente empezó a optar por la unión libre y dijo, pues probamos, vemos, si no funciona, pues nos dejamos. Pero el día de hoy esta situación ha llegado a tal grado que la gente está dispuesta a casarse, pero ya no necesitas para divorciarte, por ejemplo, tener un mutuo acuerdo. Si uno de los dos se quiere separar, él puede recurrir a las instancias correspondientes, va a firma y lo divorcian automáticamente, aunque la otra parte ya no quiera. Y eso tiene que ver con el hecho de la falta de permanencia, porque eso implica la inestabilidad que hay dentro de nuestros corazones, o sea, la inestabilidad tan grande que tenemos como personas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas, la cultura tan cambiante, el entorno que tenemos. Y por eso la Biblia dice en Romanos 12 que debemos renovar nuestra manera de pensar. Porque si tú no renuevas tu manera de pensar, en el mundo te dicen, mira hijo, hasta los papás, pues, o sea, hasta los padres hacen comentarios como estos. Yo he escuchado papás que le han dicho a sus hijos, hijo, tú inténtalo, échale todas las ganas, tú prueba, si no funciona, tú sabes que aquí estamos para ti, ¿no? Aquí tienes, y entonces tú, o sea, si nosotros nos vamos al principio de la palabra, lo que un papá o los papás deberían hacer por amor al hijo es, hijito, ¿estás seguro? Sí. Ah, bueno, perfecto. Hijo, piénsalo bien, porque si sales, ya no entras, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, porque es complicado, ¿no? Es complicado de alguna manera que estemos como apapachando esta parte, ¿no? Sí, la verdad es que está muy interesante todo ese tema. Vamos a ir a un corte y regresamos. Vamos a tomar un poquito de agua para hacer más saliva y seguir platicando con ustedes. No te despegues, por favor. Es corto, breve, y regresamos aquí en Radio Joven en este programa que se llama Entre Pastores. No te despegues, por favor. Escuchar la voz de tu existir, medité por tiempo atrás, si en verdad eras tú, nunca imaginé tu luz en mi vivir, y ahora el resplandor ilumina hoy mi ser. Amada, amada mía, caminas junto a mí. Amada, amiga mía, das vida sentir. Familia sin par, eres todo para mí, un lenguaje de amor. He aprendido junto a ti, me ayudaste a cultivar la semilla del amor. Rosas rojas ya inundan mi jardín. Te amo, familia mía.
eternidad. Te amo, familia mía, y con Dios juntos reinar. Te amo, familia mía, acompáñame a la eternidad. Te amo. Seguimos y continuamos aquí en Radio Joven por el programa nuevo que estamos aquí totalmente sacando al aire entre pastores. Y bueno, el único que está entre pastores creo es usted, hermano. Entre dos pastores. No, pero no, realmente que es un tema interesante y muy muy bueno que estamos llevando al día de hoy, matrimonios. Todo esto está basado y queremos mandar saludos a el hermano Carlos Zárate, que muy pronto estará por acá con nosotros también en Radio Joven. Igual lo vamos a comprometer para que venga la próxima, ¿no es así, no? Ya Esperemos en tuvo- Dios que nos acompañe. Sí, no, le salió un compromiso si no Es pudo. que le va a no la pudo América, venir. y entonces tú también le vas a la América, Así ¿no? es. Mejor ya no, porque ya son demasiados americanistas aquí. Entonces no lo quieren evitar. No, un saludo al hermano Carlos Zárate, que él fue el cómplice de que nos juntáramos también en esta tarde, y un saludo a todos ellos. Un saludo a todos los que nos están viendo, por favor, manden sus comentarios, saludos, preguntas. Cualquier pregunta aquí que quieran, las pueden contestar los pastores que están de este lado, a mi derecha, no pasa nada. Estábamos hablando del tema o el principio de permanencia, y cuando empezábamos yo decía que hablar de matrimonio es hablar del corazón de Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La Biblia dice que a los esposos, ahora nos habla a los esposos, y dice que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Jesús dejó su trono Exacto. para venir a unirse, en este caso a la iglesia. Y Pablo dice, nos recomienda al matrimonio que tenemos que amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y es un punto importante lo que la permanencia. Jesús, la Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces encontramos que Jesús, su amor es siempre, Él es fiel, Él nos ama, es misericordioso, y bueno, Él permanece con nosotros siempre. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué hago esta comparación? Porque el punto de unirnos a nuestra esposa es algo importante, decir: sabes que yo me uno contigo, y no importa que el tiempo pase, no importa que quizás salgan unos kilitos de más, el cabello ya no sea tan negro, salgan un poquito de arrugas o muchas, yo voy a permanecer contigo siempre. Es que yo creo que esa es la parte medular, ¿no? Y la estabilidad también, hay algo que a lo mejor no estamos diciendo porque el tema específicamente es matrimonio, pero un matrimonio donde hay una estabilidad de este nivel que permanece es una bendición para los hijos. O sea, los hijos crecen en un ambiente completamente saludable. Las personas a veces creen que la capacidad de socializar de los hijos se adquiere afuera, pero no, se adquiere dentro del hogar. Y alguna vez algún pastor de un ministerio llamado Enfoque a la Familia, que es muy bueno, dijo esta frase, dijo: lo mejor que un hombre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos, ¿no? Muy bueno. Y cuando tú permaneces, cuando tú le enseñas a tus hijos permanencia, constancia, pero sí creo que es importante recalcar el hecho de que permanencia no es aguante, ¿no? Exacto. Porque muy bueno. Como del porque- chiste. sí, Muy, sí, muy sí, bueno. así Sí, sí. como porque yo creo que hay personas Claro. que pueden decir: es que yo he permanecido con mi esposa. No, pues sí, pero tú y tu esposa ya son como cuates, ¿no? En el matrimonio ya nada más se hablan cada vez que pueden, y si no quieren, pues mejor ni se hablan.
Entonces realmente no hay una pareja ahí, ¿no? Entonces no es eso el principio de permanencia, es un asunto de permanecer sobre los principios en este amor que hay que estar todo el tiempo regando y fortaleciéndolo, porque el amor se ve atacado por las diferencias que pueden existir en el matrimonio. No hay matrimonios que no pasen por diferencias, todos pasamos por cosas, pero la situación específica es el hecho de que la permanencia no solamente implica estar ahí, sino implica estar ahí en la condición en la que dijimos que íbamos a estar, ¿no? En esta condición de amarnos, de sernos fieles, de respetarnos, de cuidar el uno al otro, de sostenernos, de respaldarnos, de apoyarnos. O sea, es una permanencia plena, no solo de aguante. Así es. Una frase que dijo ahorita Pastor, dice, la permanencia, dice, trae un beneficio para los hijos, una bendición. Yo añadiría esto, que trae un beneficio para la sociedad. Exacto. Porque si tú le enseñas a tus hijos dentro del matrimonio como ejemplo de permanecer fiel, firme, como Cristo permanece, decía el pastor, de ese amor incondicional que tiene por nosotros, tocó el punto de amar a nuestra mujer, ¿no? Porque el Señor nos incita, nos ordena que amemos a nuestra mujer. Y si esto los hijos lo ven, como usted decía, pastor, la verdad es que no solamente mis hijos van a ser, o nuestros hijos van a ser beneficiados, sino que esto va a trascender, porque va a haber menos rupturas, va a haber menos problemas en la sociedad, y creo que esto va a abarcar mucho más, ¿no? Entonces estos principios que estamos viendo como un principio bíblico y de parte del Señor, está enfocado no solamente en un beneficio para ciertas personas, sino para toda la humanidad. Así es el Señor que tenemos, así es el Dios que tenemos, ¿no? Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no dice a unos cuantos, sino a todo el mundo. Este principio abarca más allá, no solamente dentro de tu casa, sino va a salir, si tú llevas a cabo este principio, va a salir hacia la sociedad y se va a llevar de generación en generación, y vamos a lo que usted decía de generación que ya es muy light, muy a la ligera, probamos, hacemos, va a ir menguando. Si esto lo estamos llevando a cabo, empecemos en poco para que eso se multiplique el día de mañana, ¿no? Así es. Estamos, para los hermanos o amigos que nos están viendo, estamos analizando lo que es Génesis, capítulo 2, versículo 24 y 25, y estamos sacando 4 principios. Lo voy a leer nuevamente. Dice la Biblia: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a pasar al tercer principio. Antes de que pase, pastor, okay. Quiero mandar saludos a Estefanía Castillo. Dice saludos a todos, Dios les bendiga. Mayra Elena Vázquez, una amiga de mi esposa, dice bendiciones. Bendiciones, pastor, mándale saludos a su esposa Mercedes. Saludos a mi esposa Mercedes. Por favor, mándale saludos a mi esposa, pastores, no sean así. Saludos. Saludamos a todos los hermanos. Y todos aquellos que nos están viendo, muchas bendiciones. Déjenle el pastor, por favor. El pastor Dan Castañeda, ahí está, también lo está viendo. Ok, le digo que algunos no me salen aquí. Bueno, algunos que tengo usted ahí, pastor, por favor. La hermana Elisa Mart nos está viendo también, dice que ya se porte bien su esposo. Saludos. Usted échele, hermana, aquí mándenos sus comentarios, aquí sacamos a la luz todo. No, siempre que a mí me preguntan, cuando me encuentro un hermano o una hermana y me pregunta, oye, ¿y su esposa cómo está? Yo siempre le digo, está feliz de tenerme a su lado. Claro. Siempre le digo eso. Julián Gallardo también, saludos, amigo. Y el pastor Daniel Castañeda de Cultura Gospel, también le mandamos un abrazo. Un abrazo, que estuvo aquí saludos, con nosotros hace pastor. poquito. Carmen Hernández también, saludos, Mamá. pastores. ¿Ah, sí? Ahí está. Ahí está. Dice, saludo, pastores, bueno, nos está viendo. A cada uno de los que nos están viendo, bendiciones. Vamos a continuar con ese tema que está muy, muy interesante. Bien, el tercer principio se llama el principio de unidad. Dejará a su padre, a su madre, es el principio de separación. Se unirá a su mujer, principio de permanencia, y serán una sola carne. Ese principio se llama el principio de unidad. ¿Qué puede hablar, pastor, con respecto a este principio? Bueno, definitivamente tendríamos que entrar en la parte de lo que tiene que ver ya con la situación íntima, la parte sexual, por supuesto que tiene que ver con esto, y es fundamental porque debido a que esta situación y a las cosas que vivimos en nuestro entorno actualmente, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya sea como soltero o casado, ya sea fornicación o adulterio, como lo queramos mencionar, es algo muy común, ¿no? Vemos que es una situación muy, muy común. Pero la palabra de Dios afirma que quien se une a una mujer, el hombre que se une a una mujer, y luego no solo Génesis lo afirma, sino que después el apóstol Pablo
lo vuelve a tomar en la carta a los Corintios, y él vuelve a hablar acerca de que cuando una persona se une a una prostituta, dice que no sabes que estás uniendo a Cristo, es decir, cómo Cristo se unirá a una prostituta, porque el pecado sexual queda dentro de ti. Es decir, cuando hay una situación sexual, hay una unidad, hay algo que se genera, hay una unión que es prácticamente inquebrantable, ¿no? Es una situación muy complicada. Y lo que yo he visto en esto es que definitivamente se unen los vínculos emocionales, hay unas conexiones que se dan, y nosotros podemos, sin jugarle al adivino ni al profeta ni nada, podemos ver a algunos jóvenes cuando vemos ciertas reacciones. Si nos ha tocado ministrar, de repente hay ciertos jóvenes que al terminar una relación quedan muy dañados, y sin que tú tengas que saber el fondo de todo, te das cuenta en la actitud que hay una situación sexual, porque generó tanto vínculo que se empezó a ver demasiadas emociones, demasiados sentimientos, y entonces empieza a haber una dependencia de la persona. Y por eso la Biblia dice que esta situación está reservada para el matrimonio, porque es un regalo de parte de Dios. Yo le doy gracias a Dios que nos da la conciencia de poder disfrutar las relaciones sexuales con nuestras parejas, con nuestras esposas, porque pudiéramos ser como las bestias, ¿no? Que solamente lo hacen en la etapa de reproducción y después se olvidan y no generan realmente no hay un vínculo tal cual, ¿no? Pero nosotros somos conscientes de esto, y la Biblia dice que entonces el hombre se une con su esposa, se convierten en uno solo, y esto es un misterio extraordinario, porque donde había dos, ahora solo hay uno, ¿no? Y esto implica todas las cosas, o sea, implica absolutamente todo lo que hay a nuestro alrededor. Implica que ahora somos una sola familia, somos una sola fortaleza, somos una sola meta, somos un solo propósito, somos una sola búsqueda de Dios, ¿no? Y de ahí se desprenden cosas como las que también el apóstol Pedro menciona, y dice que si nosotros estamos en una diferencia con nuestras esposas, nuestras oraciones serían estorbadas, ¿no? Porque es como estar peleado con la mitad de tu persona, ¿no? Claro. O es como si nada más la mitad de ti orara, ¿no? Claro. Porque ahora ya eran dos, ahora es uno, y si te separas son medio, ¿no? O sea, ya ni siquiera eres uno completo, sino que ahora eres un medio, ¿no? Entonces es muy importante entender que esta unión tiene mucho que ver con lo físico, tiene mucho que ver con lo emocional, con lo almático, y obviamente hay una unidad espiritual también. Sí, es por eso que lo que usted decía, ¿no? Que cuando uno ve una relación que fue ruptura en el sentido de los jóvenes, ¿no? Y te das cuenta que hay algo más allá, es por esa parte espiritual que Dios manda, que solamente está preparado para el matrimonio, ¿no? Porque se llegan a ser una sola carne en el sentido sexual estas personas, y hay un vínculo espiritual, como usted decía, pastor, que influye mucho en despegarse de esa persona, en separarse, porque es un principio que la Biblia está diciendo, ¿no? Por un momento ellos fueron unidos en un mandamiento que Dios está estableciendo, pero es realmente bendecido cuando está dentro del matrimonio. Es una bendición el disfrutar esta parte, ¿no? Y todo esto lo deja el Señor hasta casi el último, porque primero te manda a que haya una separación, que tengas tu propio espacio, tu propio lugar, y todo esto para que llegues a tener un momento de intimidad con tu esposa, en tu hogar, en tus aposentos, ¿no? Cuando hablamos también de la unidad, hablamos del apoyo que la esposa muchas veces nos da, y que la esposa también tenemos que dar, pero en particular viene a mi mente cuando Dios ve al hombre antes de que estuviera Eva, y Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Entonces, nuestra esposa en el matrimonio es la que nos viene a complementar en esa unidad de apoyarnos, de ayudarnos, aunque muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Que nos digan lo que tenemos que hacer, o a lo mejor no nos gusta que nos corrijan, pero la esposa es la que viene a ayudarnos. Y cuando yo entiendo eso de que Dios al verme me dijo: tú necesitas ayuda y te voy a poner tu esposa, y es un principio también importante, este principio de la unidad, es que yo necesito estar unida a ella en todas las áreas, para lograr lo que ustedes acaban también de comentar. Así es. Siguen viendo saludos. Ahora se conectó ya mi mamá también, a Guadalupe Espinosa. Saludos. A Dan C. dice: saludos, amigos. Es el pastor Daniel Castañeda. Okay. Apenas me apareció. Bueno, saludos. Y la verdad que en esta tarde que estamos compartiendo ese tema,
queremos que este principio lo apliques a tu vida, a tu matrimonio, y si estás próximamente, así como el camarógrafo que tenemos aquí a mi izquierda, a casarse, está muy joven, dice no, tú dices no. Bueno, pero en un futuro piensas casarte, ¿no es así? Lógicamente, entonces esos principios te van a ayudar, así como a muchos jóvenes, les van a ayudar, que nos están viendo, mucha gente que tiene preguntas y dice, ¿por qué está pasando esa situación en mi matrimonio? ¿Por qué está pasando esto mis hijos? ¿Por qué está pasando mi hija, la relación que ahora se acaba de casar? Bueno, hay principios bíblicos que tenemos que aplicar y que tenemos que enseñarles nosotros como padres también para que ellos puedan aplicar dentro de su matrimonio, y lo tenemos en Génesis, ¿no? Así es. Pastor, algo importante, a ver qué piensan con respecto a esto. La unidad no es uniformidad, tenemos que tenerlo claro, ¿no? Porque uniformidad tiene que ver con el hecho de que seamos iguales, ¿no? Ser uniforme es que tienes exactamente la misma forma, te mueves de la misma manera, piensas las mismas cosas, es prácticamente como hacer clones, ¿no? De algo. Y la unidad tiene que ver con el hecho de que en medio de la diferencia hay una complementación de lo que somos. Entonces, es como lo que pasa con la analogía que el apóstol Pablo hace en Romanos 12 con respecto a la iglesia y el cuerpo, ¿no? Cuando dice que cada uno de nosotros es miembro del cuerpo, pero cada uno es un miembro en particular, ¿no? Y dice, unos son ojo, otros son mano, ¿no? Y es exactamente lo mismo, la unidad no es uniformidad. Dios nos ha hecho con diferencias a propósito, nos ha dado una identidad a propósito, nos ha dado ciertos talentos a propósito, nos ha dado cosas específicas a propósito, para que nosotros podamos en esa diversidad, podamos enriquecernos unos a otros y tener unidad a pesar de las diferencias. Así es, eso es importante, porque alguien puede decir en el matrimonio, es que sabes que mi esposa no es igual que yo. Claro que no es igual. O sea, gracias a Dios que no es igual, ¿no? Así es. Imagínate. ¿Les puedo contar otro chiste? Sí, permíteme, pero Okay. si apenas si te soportas tú mismo, imagínate dos iguales, no, hombre. No, es que con este tema de uniformidad y unidad, estaba yo recordando también algo que luego se reí porque veo que están un poco tensos. Llegó una esposa ahí con el juez y con el abogado, y le dijo, ¿sabes qué? Quiero divorciarme. Y el licenciado le dijo, bueno, ¿cuál es la razón por la cual te quieres divorciar? Dice, es que mi esposo y yo somos muy compatibles. Y el licenciado dijo, a ver, o sea, está mal esto, ¿cómo que son muy compatibles? Aquí se viene a divorciar porque no son compatibles, por incompatibilidad. Y tú vienes y me dices que tu esposo es muy compatible contigo, o sea, ¿cuál es la razón? Y entonces la esposa le dice, mira, le voy a explicar cuál es la razón. Mire, a mi esposo le gustan las novelas, y a mí también. A mi esposo le gusta el fútbol, y a mí también. A mí me gusta la comida china, y a mi esposo también le gusta la comida china. A mí me gustan los hombres, y a mi esposo también le gustan los hombres. Sí, es lo que te Era decía. muy Gracias a compatibles. Dios que no somos iguales. Bueno, el tercer punto habla de unidad. Entonces, eso es importante, tener unidad en el matrimonio. Matrimonios unidos, matrimonios sólidos, dan por ende iglesias sólidas, iglesias unidas, y también da por ende sociedades Exacto. unidas sí, y así es. sólidas. Vamos al cuarto punto. Sí, ¿no? Bueno, el cuarto punto habla acerca del tema que ya también tocaron. Dice la Biblia que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Y es el tema de intimidad que lo estaba tocando, pastor. ¿Qué más podemos hablar acerca de ese tema? Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Yo quiero comentar algo acerca de este punto. Yo creo que a veces, yo ampliaría de hecho el concepto, porque creo que a veces cuando escuchamos el término intimidad pensamos en la cama, pero la intimidad en el matrimonio es más que la cama. No sé en la experiencia de ustedes, pero en mi experiencia creo que los hombres, como por un diseño natural, buscamos de alguna manera la independencia, ¿no? Buscamos de repente nuestros espacios, tener ciertas cosas, somos más independientes, mientras que las mujeres tienden más al hecho de involucrarse, ¿no? Así es. De la inclusión. Pero yo un día me encontré con una situación en mi propia vida donde, por ejemplo, lo que tiene que ver con la intimidad en el grueso, en lo absoluto, implica la vida espiritual.
¿Qué tanto compartimos nosotros con nuestras esposas nuestras experiencias espirituales? Lo que Dios habla en nuestras vidas, lo que Dios nos enseña. Yo un día me di cuenta que yo le platicaba a mi esposa ciertas cosas e inconscientemente, no era un plan ni nada, pero yo me di cuenta que hay ciertas cosas que yo me reservaba solo para mí. Entonces, un día orando, vino esta claridad a mi mente, donde yo comprendí que yo necesitaba abrir mi corazón de las partes quizás más profundas que tengo con Dios para compartir con mi esposa, porque eso es intimidad. Es difícil tener unidad si no hay una intimidad verdadera, ¿no? Y es difícil tener unidad si solamente tenemos intimidad sexual o intimidad emocional, pero no tenemos intimidad espiritual, donde realmente estamos hablando lo que Dios nos enseña, nos muestra, nos revela, está trabajando en nosotros y abrir nuestro corazón. Y esto implica, para mí el asunto de la intimidad, implica el hecho de mostrarnos como somos. El texto que leyó, que es Génesis 2:25, ¿no? Donde dice, y estaban los dos desnudos y no se avergonzaban. Es decir, había transparencia, no había nada que ocultar, el uno al otro no tenían nada que ocultarse, pero el ocultarnos cosas viene a causa de la caída y a causa del pecado, donde la culpabilidad o el temor del castigo nos lleva a guardarnos cosas, a reservarnos cosas. Y en mis primeros años había cosas que mi esposa tenía que sacarme prácticamente a fuerza, ¿no? Y me decía, ¿qué te pasa? Yo te veo serio, noto que estás serio. Y yo siempre tiendo, cuando estoy pensando algunas cosas o estoy reflexionando, estoy como muy callado, muy serio y dándole vueltas, ¿no?, a las cosas, hasta que en algún momento fui retado por Dios a tener que hablar con mi esposa y forzarme en mi naturaleza, que tiende a este tipo de cosas, a reservarse, a hablar con ella y a abrirme con ella, porque la intimidad va más allá de tener relaciones sexuales, tiene que ver con un asunto de conexión en todo lo que tiene, con lo que somos, en todo lo que tenemos en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en todo, ¿no? Quiero anexar, quiero aumentar a todo el comentario que está haciendo el pastor Miguel, esto lo acabamos de aprender también en una reunión para matrimonios, que el hombre tiende a hacer eso, y los psicólogos lo llaman que el hombre se encierra o se mete a su cueva. Es como reservación personal, ¿no? En ese sentido, solamente tenemos el querer hacer las cosas a nuestra manera y quererlas resolver, cuando Dios, en uno de los puntos que acabamos de hablar en Génesis también, es que nos dio una ayuda idónea. Y esto creo que este pasaje bíblico va entrelazado uno al otro, porque lo que acaba usted de decir, pastor, es cierto. Las mujeres como ayuda idónea nos conocen, se nos olvida que es el complemento, ¿no? Usted decía, oramos, y si tenemos un conflicto con ella, nada más está orando la mitad de nuestra parte, la mitad de nuestro ser. Sabemos que ella nos conocen tan bien y tan perfectamente, que saben que cuando pasamos una situación, la que sea, ya sea complicada, difícil, o solamente estamos analizando la situación, ellas nos conocen específicamente y saben que, como lo que decía este pastor que tuvimos en la reunión de matrimonios, saben cuando nos metemos a nuestra cueva para minimizar lo que está a nuestro alrededor. Pero lo que estás hablando, pastor, en ese sentido de poderse abrir literalmente a tener una relación sin tapujos, sin limitaciones, sin vergüenza, poder hablar en esa confianza, en esa intimidad que solamente yo creo que ella puede comprenderte y tú podrías comprender a esa persona, ¿no? ¿Con quién más podría hablar? Yo lo veo así. A veces mi esposa es muy directa en el sentido de decir, es que no hemos hablado. O sea, y eso es parte de la intimidad. O sea, hay momentos que dices que todo el día estuve con tus hijos, estuve haciendo esto, estuve haciendo lo otro, tú vienes de trabajar, ya quieres dormir, pero necesito un tiempo para platicar. Eso también es intimidad, no solamente en el sentido sexual, ¿no? Y es muy importante el podernos abrir y tener una comunicación plena con nuestra mujer, y que ella tenga la confianza de podernos también platicar las cosas, ¿no? Porque como seres humanos o como personas, yo en el sentido era muy agresivo en el sentido y celoso en extremo. Entonces yo tuve que ir al Señor y dejar toda esta parte en Él y creer lo que la palabra de Dios dice, que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, para poderme ganar la confianza de mi esposa en ese sentido y llegar al punto que está diciendo la Biblia, de tener un momento de intimidad y que ella pueda compartirme en esos momentos íntimos de lo que está pasando con ella y de lo que yo puedo estar pasando.
Así es, son 4 principios importantes que hemos visto esta tarde, que es el principio de separación, principio de permanencia en el matrimonio, unidad e intimidad. Y bueno, sé que hablar de matrimonio es hablar también de varios temas más, pero creo que por el momento son 4 puntos importantes. Quizás en otra ocasión tocaremos otros puntos más importantes. Pablo, no sé, ¿quieres decir otra cosa? No, yo creo que está, como decía el pastor, es que sí, es un tema es muy extenso, ¿no? Que no nos llevaría hora y media, nos llevaría muchísimo más, pero creo que son 4 principios que si los aplicamos dentro de nuestro matrimonio y la gente lo puede aplicar dentro de su matrimonio, ya dijimos, vamos a tener familias felices, hijos felices, relaciones felices, hijos felices y sociedad, ¿no? Bendecida, también en ese sentido. La idea de hablar y de enfocarnos en ese primer tema de entre pastores de matrimonios es porque hay un proyecto que viene a Jalapa. Un proyecto que el pastor Carlos Zárate ya estuvo aquí, el famoso Remen, ¿no? ¿Qué significa? Restauración de matrimonios Restauración matrimonial entre nosotros. Restauración matrimonial entre nosotros. Ahora, es un taller el que viene, ¿no? Que ya estuvo aquí en Jalapa, que tuvimos la bendición de participar los 3. Fue la verdad que algo padrísimo. Cierto, estuvimos los 3 en esa ocasión. Un desastre. Fue una diversión. La verdad que tengo muy, muy hermosos recuerdos, no solamente yo junto con mi esposa. Y cuando llegó el tema del pastor Carlos Zárate de quererlo traer nuevamente aquí a Jalapa, que es un taller, repito, en un taller cuando tú tienes un vehículo, no solamente vas cuando está descompuesto, ¿no? Lo aprendimos, sino también a darle mantenimiento. Y esa es la idea, ¿no? De que llegue un taller aquí a Jalapa es una gran bendición para matrimonios. Y esa es la idea de involucrar el primer tema entre pastores del matrimonio, ¿no? Jalapa va a ser bendecida con este taller que viene aquí a Jalapa. Aún no hay una fecha, apenas estamos viendo todo eso, las cosas. Pero hay una fecha, ¿no? Cerca de aquí de Jalapa. Bueno, el pastor Zárate tiene esta actividad del Remen el día 10 y 11 de marzo en Fortín. Se va a llevar a cabo en aquella ciudad, pero nosotros queremos traerlo a mitad de año, ¿verdad, Pastor Miguel? Si Dios permite, vamos a poner ya, sentarnos en la mesa, ver fechas, y bueno, estaríamos después pasándole la fecha bien. Sí, y lo que queremos adelantarle a todo esto es de que vamos a involucrarnos, y creo que eso busca también, ¿no? Dentro del cuerpo de Cristo, que haya unidad entre nosotros como pastores para poder fomentar y bendecir a la sociedad, ¿no? Aquí no implica solamente matrimonios dentro del cristianismo, ¿no? Pues aquí va la persona que quiera tenga un matrimonio, ya esté dentro del matrimonio y quiera ser bendecida, puede llegar a este lugar, ¿no es así, Pastor Miguel? Sí, claro, la verdad es que es una muy buena experiencia. Es un taller que brinda muchísimas herramientas. Hemos visto en las experiencias previas, ya tuvimos la oportunidad de participar y de organizarlo ya, y la verdad ha sido muy bueno, muy enriquecedor para muchas personas. Hemos visto personas que llegan prácticamente con la intención de decir ahí nos vemos, y salen de ahí con otra expectativa, ¿no? Así es. Con un deseo de querer seguir intentando, de seguir luchando. Entonces, pues vamos a ajustar fechas, vamos a ajustar también costos, porque pues bueno, es un fin de semana, una pequeña escapada, una pequeña luna de miel, ¿no? Que el matrimonio se puede dar una oportunidad y vale la pena invertir en ello. Entonces con tiempo les vamos a avisar para que se preparen. Así es, entonces estén preparados ahí, ciudad de Jalapa y alrededores circunvecinos por este nuevo taller que viene aquí y que va a ser de mucha bendición, yo lo sé, porque como decía el pastor, fue una gran experiencia en la cual sacamos muchas herramientas útiles que aplicamos y que han servido. Yo creo que hasta el día de hoy me han servido dentro de mi matrimonio. Y he aprendido prácticamente a remar, ¿no? También con mi esposa, porque si ella rema hacia atrás y yo hacia adelante, lo único que provocamos en la barca es un remolino, ¿no? Así es. Entonces, ese taller nos va a enseñar a remar también parejamente, ¿no? Y avanzar como el concepto de la Biblia que tenemos hoy, ¿no? La verdad que podemos aplicar hoy en nuestros matrimonios. Así es, bueno,
con respecto a ese tema, hemos visto los 4 puntos, yo creo que son importantes, espero que les haya sido de bendición a las personas que nos están viendo, a los hermanos jóvenes, y esperamos vernos aquí dentro de poco. Así es, dice Ramiro Calva, un abrazo, saludo, dice saludos y bendiciones, excelente tema para bendecirnos. Sí, varón, llévalo a tu matrimonio, aplica estos 4 principios que vienen en Génesis, y también te invitamos para que te involucres muy pronto en el Remen y tomen esta experiencia. La verdad que es una experiencia maravillosa, es un fin de semana, y yo creo que la palabra mejor definida para este proyecto que viene aquí a Jalapa es eso, ¿no? Una luna de miel. Está muy padre, es muy emocionante. Y vuelvo a repetir, es un taller, no es un retiro, no es nada de eso, o sea, es un taller. Entonces está muy bueno. Sí quiero hacer énfasis en eso porque la gente luego se imagina que es otro tipo de cuestiones. No, hay dinámicas, hay actividades, muy padre, te la pasas, la verdad, un fin de semana excelente y muy bendecido. Y bueno, este fue el programa, el primero de, esperemos, de muchos, ¿no? Va a ser, posiblemente, estábamos platicando. Yo diría que el pastor Armando cuenta un último chiste para cerrar. Bueno, eso ya va a ser para cerrar, pero la idea de Entre Pastores, y lo platicaba yo con el pastor Díaz, que posiblemente puede ser una vez al mes, ¿no? El último jueves del mes, y sería muy bueno. Creo, pastor, sigue usted siendo invitado y estar aquí. Entonces, podemos invitar a otros pastores para que esto se amplíe, ¿no? ¿No? Dice el pastor de Radio Joven, y si somos 20 pastores, dice, y cabemos, adelante, dice. Está bien. ¿Cómo se sintió, pastor Miguel, en esta tarde? Pues bien, ya habíamos estado acá. Gracias por la invitación nuevamente. Ya como año y medio, ¿no? Estábamos platicando. Y pues la verdad es que por cuestiones de horario y todo me había sido un tanto complicado, pero yo estoy muy contento de ver lo que Dios ha estado haciendo con Radio Joven. Particularmente, Paco, pues te he dado mi sentir en ese sentido, ¿no? Te he dicho que sé que Dios está en esto, y pues también gracias a la vida de Pablo, que ha sido también ahí de los que no han quitado el dedo del renglón y ha seguido trabajando, y ha sido de bendición. Poco a poco se ha ido sumando más gente. De repente veo programas ahí que no estaban y ya aparecen, y cada vez se empieza a dar más, y yo sé que Dios tiene un tiempo para todo. Y hablando de la permanencia, es importante permanecer para que Dios en su momento traiga la explosión, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. Si alguien desea, de los que nos están viendo, que le hagamos llegar este material que tenemos, con todo gusto. Sí, alguien contigo, Pablo. Sí, o quiera que a Radio Joven, y lo podemos hacer llegar exactamente. Hacemos llegar unas copias. Dice Leo Castillo, séllenlo con un beso, así puso. Mercedes Navarro dice, bendiciones. María Eugenia Velázquez Trujillo dice, Dios les bendiga, siervos de Dios. ¿Quién más? Estefanía Casio lo está viendo. Su esposa, pastor, dice saludos. Sí, otra vuelta, Leo. Sí, que lo sellen, y a las risas. Te manda saludos tu hija, Lupita, te ama. Ok, saludos a mi hija. Yo también amo a mi hija, a mi familia. Es una bendición, la verdad, estar casado. Lo hemos dicho desde el principio. Y damos muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de llegar hasta donde están, a sus móviles, a sus computadoras, a toda esa parte. Ahora no solamente te pedimos algo, que para que Radio Joven siga siendo de bendición a otras personas, que compartas este material, le des la manita hacia arriba, y agradecemos la oportunidad que tenemos, no solamente como ustedes como invitados, ¿no? Yo también agradezco a Paco y a Dios por la oportunidad de estar aquí. Es Dios, porque no estaba en nuestros planes, y siempre se lo he dicho a Paco, pero aquí estamos dando guerra, ¿va, Paco? Y fue una tarde muy bendecida. Llevo, así como siempre ha sido, es una dicha y un placer platicar con ustedes y aprender mucho de ustedes, pastores. Igualmente. Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Entonces, esto fue todo, Paco. Hasta el día de hoy, eso fue todo. Y bueno, amenazamos con regresar, ¿no? El fin de mes que viene. ¿Cómo ves, Paco? No, pues ustedes, pues con la gente. Ok. Si Dios quiere, si sigue esto, adelante. Bueno, entonces amenazamos con regresar el próximo fin de mes. Estaremos con otro tema. Órale, ok. Si quieren más Entre Pastores. Sí, igual aquí le pueden empezar a mandar si quieren este programa. Que vengan otros pastores. No, otros pastores no. Que siga el programa. Que siga el programa Entre Pastores. Por favor, pueden decir aquí a Radio Joven, pueden decir que sí les gustó este programa, y bueno, estaremos para servirles, ¿no es así? Así es. Nos damos nuestro tiempo. Esto es también servir al Señor. Bueno, esto fue tu programa de
Entre Pastores, entre un nuevo programa, y que esperamos y creemos en Dios que ha sido de bendición. Hasta la próxima. Esto fue Radio Joven. Gracias, Pastor Miguel. Gracias, Pastor Gracias. Díaz. Bueno, saludo a todos. Bye bye. Hasta la próxima. Cuánto amor desperdicié. Ya, creo que todavía nos siguen viendo ahí, sí, todavía. Es que nos regresamos, perdón, salimos tanto del aire, pero regresamos porque dicen aquí, ¿y el chiste? Bueno, el chiste ya estaba preparado, pastor. Bueno, como estamos hablando de matrimonios, va a ser un chiste para matrimonios, ¿verdad? Estaba un pastor y, a ver si no me meto en camisas de 11 varas, estaba un cura platicando y de repente el cura saca un cigarro y le dice al pastor, oye, pastor, ¿fumas? Y el pastor dijo, no fumo, ¿no? El cura le dijo, de lo que te pierdes, pastor. Seguían platicando, entonces al poco rato el cura saca un vinito, un vinito y le dice al pastor, pastor, ¿tomas? Y el pastor le dijo, no tomo. El cura le dice, bueno, de lo que te pierdes, pastor. Al poco rato el pastor dice, me tengo que retirar, mi amigo, me está esperando mi esposa, me están esperando mis hijos. Y le pregunta el pastor al cura, ¿estás casado? Y el cura dijo, no, de lo que te pierdes, mi amigo. Ahí está, de lo que te pierdes. Entonces, si quieres no perder esta gran aventura y una relación para siempre, cásate. Bueno, ahora sí nos despedimos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Bye bye. Ese Señor está conmigo, estoy confiado, tengo la victoria. Ese Señor está conmigo, estoy confiado Corriendo estoy hacia la meta que Cristo ha preparado para mí. 1, 2, 3,000, hasta 10,000 caerán, no me tocarán. No es con espada, es con el Santo Espíritu de Dios que venceré las huestes de maldad, porque mayor es el que está conmigo. Confiado estoy, tengo la victoria en Cristo y puedo gritar, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Vivo para ti, canto para ti, vivo para ti, canto para ti. Tú eres vencedor, me fortalece Dios. Vivo para ti, canto para ti.